Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Víctor Lechuga. Trabajo en la empresa Enfoque, ¿vale? Llevo más de 25 años en data, así que he visto de todo, ¿vale? Y la idea es un poco comentaros lo que se cuece en el entorno empresarial, ¿vale? Un poco lo distinto y lo parecido que pueda ser el mundo académico del mundo empresarial, ¿vale? Y lo que realmente buscan los clientes, ofrecen los fabricantes de software, ¿vale? Y básicamente pues las tendencias del mercado, que se llama, ¿vale? Entonces la idea es comentaros un poco en qué consiste o en qué se diferencia, como digo, el mundo empresarial del académico y cuáles son las tendencias de mercado y en lo que, si queréis pasar en un futuro a un mundo empresarial, pues lo que, como digo, las empresas, los clientes demandan, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco del Hello Real World, ¿vale? En Data en IA, o sea, como digo, lo que pasa día a día, que difiere bastante del maravilloso mundo, ¿vale? Donde todo es perfecto, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante, el sesgo que tenemos en muchos casos, desde nuestro sesgo tecnológico técnico, es pensar que la tecnología es lo más importante cuando estás en un cliente. En general y sobre todo en el ámbito data, donde tiene muchas implicaciones de negocio, realmente la gestión del dato se trabaja en ello porque tiene un beneficio empresarial, ¿vale? Hay otros ámbitos más de primer nivel o esenciales donde pues, es más importante pues, el coste de la infraestructura o el abaratamiento de un servicio, etc., ¿vale? Pero aquí, en el ámbito de data, a veces corremos el riesgo de pensar que la tecnología en sí es el objetivo, nos pagan para tener la solución más cool. Como yo digo, hay dos tipos de arquitectos de datos, los arquitectos cloud y los arquitectos cool, ¿vale? Los arquitectos cool son los que pues, se conectan al CES, a la última evento tecnológico y van a un cliente y directamente te proponen esa solución para implementártela en producción, ¿vale? Es como, si me permitís el ejemplo, es como si vas al médico y el médico te dice, oye, pues este mes en la revista científica viene un método buenísimo para operar del corazón. No lo he probado nunca, seré el primero, pero vamos a intentarlo, que va a ser divertido, ¿no? Pues eso, en muchas ocasiones, es tendencia desde el ámbito técnico, queremos probar siempre lo más moderno, lo más interesante, pero del punto de vista empresarial, pues hay que tener claro el ámbito de negocio, ¿vale? El porqué. Entonces, no es me gusta hablar que la tecnología sirve para el negocio y no es un tema ni de enfrentar ni de priorizar, ¿vale? Pero la tecnología en general es un medio para un fin, ¿vale? Entonces, es muy importante, sobre todo cuando trabajamos en un cliente, hacer foco en qué necesita el cliente, ¿vale? Y entender el dato, ¿vale? Un concepto muy manido, entender el dato como un activo. Si en mi empresa hago tornillos, lo más importante de mi empresa es tener la mejor calidad de aluminio o de acero para hacer mis tornillos, ¿vale? O no la mejor calidad, a lo mejor la más barata, ¿vale? O puedo solamente ser intermediario, no lo sé, pero me tengo que centrar en ello. Pues el dato tengo que tratarlo como si fuese una materia prima más. O sea, tengo que mimarlo, conservarlo, mejorarlo, limpiarlo, ¿vale? Custodiarlo, divulgarlo, ¿vale? Y analizarlo, ¿vale? Entonces, es foco fundamental entender por qué nos llama una empresa para trabajar en el ámbito de data, ¿vale? ¿Qué quiere? Y yo siempre digo, y es un ejemplo, no es lo mismo lo que el cliente, esa es la visión del cliente, lo que el cliente te pide y lo que el cliente quiere, que muchas veces no es lo mismo, ¿vale? Y ese trabajo es muy difícil, ¿vale? Porque no sé si habéis visto House, la serie esta de los médicos, ¿vale? Que decía House que el paciente siempre miente. Pues el cliente no es que miente, sino que tiene una visión súper sesgada y a lo mejor te habla de tecnología, pero te tiene que hablar de negocio y tu trabajo es traducir esa necesidad funcional en tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo tonto de
te dice un amigo, oye, quiero hacer una fiesta en casa para ver la Champions, ¿vale? Y dices, pues venga, te la monto la fiesta, pongo la tele y demás. Y llegas allí, no, y realmente lo que quiere no es eso. Lo que quiere es que quiere montarle una fiesta sorpresa a un amigo y que la chica que le gusta o el chico que le gusta, pues vaya a la fiesta. El objetivo y la forma de prepararlo va a ser totalmente distinto. Entonces, hay que entender lo que le pasa al cliente y lo que necesita, ¿vale? Entonces, es importante esa diferencia. Y eso solo se consigue, pues, preguntándole al cliente, entendiéndole sus necesidades y también sabiendo la experiencia de lo que has visto antes, ¿vale? Es típico que el cliente te diga, no, es que quiero, y os pongo un ejemplo, quiero tener, y es un ejemplo real, quiero tener un cuadro de mando, por desgracia, ahora que está muy en boga lo de Adif del tren, ¿no? Pues, en su día les montamos un cuadro de mando en H24, directamente en el centro de control, que ahora, por desgracia, ha salido mucho en la tele, para monitorizar la posición de los trenes en cada momento, con cierto margen y demás, hasta que llegamos, sabían dónde estaba cada tren, pero no tienes una foto global, ¿vale? Entonces, a veces necesitas el dato, el análisis de datos te sirve para eso, para tener una visión completa de un problema, no una visión parcial de tener que coger el teléfono en 20 centros de control y coger una libreta y empezar a sumar, ¿vale? Pues montamos un super proyecto de un cuadro de mando en tiempo real para analizar la calidad del servicio, la puntualidad de los trenes, las incidencias, pero no podían hacer nada con eso. Era como, siempre digo, como el Titanic cuando veía el iceberg y el timón no giraba. Si tú tienes un sistema súper moderno en tiempo real, pero no tienes los mecanismos del negocio para, si hay un problema, actuar, es como ver una película. Y es un ejemplo claro de que el cliente te puede pedir una cosa, y evidentemente somos consultores, o sea, no tenemos alma, hacemos lo que nos piden, ¿vale? Pero hay que entender cuál es la problemática para llegar a una solución, a veces de consenso. Oye, no necesitas tiempo real para este caso, pero sí que puedes mejorar pues, la calidad, la detección temprana de incidencia, etc. etc., ¿vale? O sea que, como digo, es importante esa distinción. También hay que tener muy claro qué tengo y qué puedo tener. Si hemos dicho que el dato es un activo, es una materia prima, tengo que conocer pues, la calidad del dato, la fuente del dato. Durante años, desde que se abarató el almacenamiento con entornos Big Data, la política era, lo guardo el dato, lo guardo, ya lo usaré, un modelo Diógenes total, ¿vale? Ya lo usaré. Tan malo es no tener datos como tener mucho y no sabes para qué. Tiene un nombre, no sé cómo se llama, pero lo de cuando te tiras una hora viendo el catálogo de Netflix y no ves ninguna película, pues así están los usuarios, ¿vale? Viendo el dato y no saben para qué, ni cómo, porque no está controlado, gobernado, catalogado, ¿vale? Y eso es un problema. Tengo muchos datos, ¿vale? O puede que no los tenga muchos datos, pero tiene mala calidad, o la frecuencia de refresco del dato es muy lenta, o soy incapaz de saber qué dato ha cambiado durante el día. Y como no sé el dato, si me ha cambiado una transacción de financiera, pues tengo que reprocesar todas las noches todas las transacciones que me han llegado durante la semana. Y eso afecta mucho a la estrategia, a la solución, al coste, ¿vale? de la solución. Así que es muy importante, como digo, saber qué tengo, y no solo qué tengo en cuanto a datos, sino quién está conmigo ayudándome. Es que pongo muchos ejemplos muy simples, ¿vale? Que a mí me sirve. Te compras un Ferrari y lo tienes, como yo vivo en un pueblo en Segovia, y se te rompe, ¿y quién te lo arregla? Pues hemos hecho proyectos, no solo yo ni mi empresa, en general, haces una solución preciosa, estupenda, pero que el usuario, el cliente, es incapaz de mantenerla. Entonces, no le vas a hacer un desarrollo en escala, ¿vale? En tiempo, y luego tienes un equipo que solo sabe y mucho de negocio, pero de tecnología, pues lo justo y necesario. Es incapaz de hacer una modificación ante un error. Pues no le puedes ofrecer eso porque a la larga es un problema. Así que el que tengo ya no es solo qué datos, sino
con quién puedo contar, con qué infraestructura, cuánto dinero tengo, me puedo gastar, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? Y también entender qué me importa, ¿vale? Y qué me condiciona. Pues como digo, por desgracia, el precio es fundamental, el coste, ¿vale? A todos nos pasa, no es que la empresa privada sea mala y que solo piense en eso, pero yo quiero que mi seguro de coche sea lo más barato posible, ¿no? Pues igual, aquí es el caso, ¿no? Pues el factor coste es fundamental. El coste de CAPEX y de OPEX. Elegir la mejor solución más barata de desarrollar y de mantener. Hace apenas 6 meses, unos compañeros me decían, oye, nos ha pedido un cliente que valoremos una arquitectura cloud de procesamiento era un RAG de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Analizar análisis clínicos. La arquitectura era de libro, perfecta, ¿vale? Metía los análisis, los informes médicos y le daba directamente un perfilado de posibles causas. No lo sé, no sé el detalle, ¿vale? Era perfecto, académico, de libro, pero te pones a hacer cuentas y costaba 4 millones de euros cargar esos análisis clínicos en una base de datos vectorial. Pues es inviable, ¿vale? Entonces, es importante saber qué me condiciona y qué tengo, ¿vale? Hay gente o clientes que me dicen, quiero el cloud, quiero Big Data, pero si tienes un problema mucho mayor que ese, si estás trabajando con Excel, con todo mi respeto, que el dato que tengas es el que tiene, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores? Y lo más importante, y sobre todo ahora, lo que ofrece la tecnología. Ahora en la tecnología hay 1000 formas de hacer lo mismo, 1000 formas, con 1000 herramientas. Pues no diría que solo hay una óptima, pero hay pocas óptimas. La gran diferencia es saber cuál es la que el cliente puede utilizar. Y a veces, por desgracia, para ese arquitecto cool, oye, lo mejor que te puedo poner es una base de datos Postgre y unos procedimientos almacenados. Pero es que es lo que necesitas, no una sobreingeniería, ¿vale? Que está muy bien, que vende muy bien, pero que no sirve de nada, ¿vale? Así que hay que tener muy claro la visión nuestra, ¿vale? Del consultor, de proponer esa solución, ¿vale? Y sobre todo, y yo creo que esta es la gran diferencia, hay que distinguir el multipath en el que de datos que es perfecta, de que cada segundo me llegan los datos, me van a llegar en el formato correcto, lo voy a poder procesar, lo voy a cargar y se lo voy a ofrecer al cliente, a la ley de Murphy, que es así, es lo que pasa siempre, y gran parte del tiempo nos dedicamos a pensar y controlar qué nos sale bien, qué falla. Lo que decíamos antes, cuando se me ha parado una carga de 4 horas, ¿por qué? ¿Vale? No puedo, le dedico el 80% del esfuerzo, ¿vale? Pero el 80% del tiempo lo dedico a ser pesimista, a qué tengo que hacer montar en mi arquitectura de datos para que cuando hay un fallo lo monitorice, lo controle, lo corrija y no me cueste un dinero que no tengo, no quiero pagar, ¿vale? Así que esa distribución es importante, ¿vale? Aquí simplemente entender que no todo es picar código, que a muchos nos gusta remangarnos y ponernos a picar, ¿vale? Esa proporción, en algunos casos, en muchos casos es mucho menos de un 50%, muchísimo menos, ¿vale? O sea, y yo soy feliz si el 20% del tiempo hago cosas divertidas. El 80% en el trabajo no te queda más remedio que dedicarlo a eso, a ser pesimista, ¿vale? Pero es necesario, ¿vale? ¿Qué cosas nos encontramos? ¿Vale? Y cualquier arquitectura de datos que montemos no tenemos que cubrirla y tenerla en cuenta. Nos encontramos muchas miserias, ¿vale? No voy a entrar en detalle, ¿vale? Por ser más rápido, pero desde que me piden quiero migrar todo al cloud y te dicen, pero si no lo tienes documentado, si es como leer un tesoro, ¿vale? Un mapa del tesoro, no tienes las piezas para saber qué tienes. Es un espagueti donde si migro una pieza
no puedo migrarla porque depende de otras 3 y esa tercera a su vez depende de la primera. Es imposible compartimentar y decir, voy a hacer a cachitos el problema, ¿vale? Pues necesito técnicas para hacer eso, ¿vale? Luego el usuario nunca para. Sería ideal decir, en 6 meses te actualizo tu sistema, te lo pongo en el cloud, por poner un ejemplo. Pero es que no tengo 6 meses, es que te doy una semana para congelar el software como mucho. No puedes, y luego, si quieres manipular datos en tiempo real, imposible, ¿vale? El rendimiento solo lo puedes probar en producción, o sea, soy pesimista, ¿vale? Por naturaleza, ¿vale? Luego, como os decía, skill inadecuado. Le das un producto a un cliente que no puede manejar, o no manejas un lenguaje común. No es lo mismo cuando haces un análisis de ventas, no es lo mismo un cliente para el departamento de marketing que para el departamento financiero. Y parece obvio, pero empresas maduras, a día de hoy, las sientas en una mesa a hablar y no se ponen de acuerdo cuál es la dirección del cliente, ni siquiera qué es un cliente para cada uno. Entonces, cosas que no están estrictamente ligadas a la pura tecnología, pero impactan completamente. Y hay tecnologías y paradigmas de desarrollo de cara a controlar eso, ¿vale? Luego un tema fundamental, el coste. Y vuelvo a insistir, el cloud lo que nos proporciona ahora es para un ingeniero perezoso, ¿vale? o malo directamente, pues si el proceso va mal, le duplico la potencia, tarda la mitad y el doble de coste. Y te encuentras a clientes que pagan 400.000 euros al año de cloud para una cosa que rascas un poco y dices, te ahorras la mitad. Ejemplo real de hace nada, ¿vale? Así tal cual. Porque antes no era, pues antes cuando tienes una limitación de hardware, ¿no? Tienes un servidor y no puedes comprar otro, optimiza. Ahora no, ¿vale? No, nadie se entera, ¿no? Pues hay proyectos específicamente de eso y tecnologías que van justamente en esa, ¿vale? En esa tendencia. Tranquilo, no pasa nada, ¿vale? O sea, todo controlado. Todo esto que pasa es bueno porque si no, no tendríamos trabajo, ¿vale? Si fuese el Happy Path, lo tendríamos hecho en un 20% del tiempo, ¿vale? Buscamos soluciones, la he llamado R, que queda así como muy de marketing, ¿vale? Pero es importante que cuando planteemos una solución de arquitectura, ¿vale? Pues intentemos, algunas están pilladas con pinzas, ¿vale? Pero es importante que cualquier arquitectura que preparemos, tanto de servicios cloud en general, hablo en cloud porque es el estándar ahora, ¿vale? Que sea reparable, ¿vale? Como digo, que sea mantenible, que sea reescalable, que sea rápida, pero no rápida solo que me tarde poco en hacer los cálculos, sino que cuando quiero hacer un cambio sepa dónde buscar, dónde está el tornillo que tengo que apretar, ¿vale? Y eso también hay mucha tecnología y mucha estandarización de los desarrollos en ese caso, ¿vale? Que sea, por supuesto, resiliente, ¿vale? Que ante un fallo, pues no un proceso de 4 horas o de 6 horas lo tengas que relanzar de cero, ¿vale? Y que pasa, por desgracia pasa, ¿vale? Sobre todo que sea rentable y que sea reemplazable. Como está el mundo ahora mismo de tecnología, no puedes casarte demasiado con una tecnología. Si te casas con una tecnología tienes un problema, ¿vale? Porque al día de mañana, volvemos al paradigma de Netflix, te suben la cuota y estás vendido, ¿vale? Entonces el famoso vendor locking, ¿vale? Que es justamente que estar pillado por la tecnología, pues hay que intentar evitarlo. Y de ahí vuelvo a hablar de cuáles son las tecnologías que los clientes más utilizan precisamente porque son fácilmente reemplazables, entre comillas, ¿vale? Y ese sentido es importante, ¿vale? Fijaos, este es un ejemplo del ecosistema de datos, de cosas que hay en cloud, ¿vale? O sea, algunas no, muchas, o sea, aunque me pegase y no sabría deciros qué son, ¿vale? Pero os aseguro que hay una competencia brutal,
de tecnología. Y cuando alguien te dice que controla todas, no es verdad, ¿vale? O sea, eso sí, es importante. Con que controles 2 o 3, luego es como aprender un idioma. Aprender otro es más fácil, ¿vale? Y sí que queríamos incidir justamente en esas recomendaciones de qué cosas queréis aprender. ¿Tienes que irte? Tengo clase. Perdón. Está muy interesante. Muchísimas Está la grabación, ¿vale? gracias. Yo la veo. Vale. Vale. Y aquí precisamente es lo que queremos explicar, ¿vale? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de todo ese catálogo de soluciones, ¿vale? Muchas se parecen y las diferencias en algunos casos son menores, ¿vale? Hay que saber precisamente cuáles son y cuáles tenemos que utilizar, ¿vale? Aquí otro actor fundamental son los hiperescaladores, son los que mandan, ¿vale? Son los que les calientan la cabeza al cliente, ¿vale? Hablando mal y pronto, ¿vale? Y nosotros las consultoras pues vamos detrás diciendo sí, de eso sé, ¿vale? Es así, ¿vale? Pues básicamente a mí cuando me preguntan los alumnos o los compañeros, oye, ¿en qué me puedo especializar? ¿Qué puedo estudiar? ¿Vale? En el mundo de datos, pues nuestra experiencia es que, por ejemplo, en España Azure es claramente ganador, ¿vale? Hay una penetración máxima, sobre todo ligado, esa es mi opinión, por toda la adherencia al entorno on-premise, al SQL de toda la vida, ¿vale? La migración al cloud ha sido más natural, por supuesto Office, que se lo ha llevado de calle, otra herramienta de mercado, el Power BI, que es otra herramienta totalmente de penetración, ¿vale? El único problema es que, bueno, es una tecnología, bueno, ofimática, si me permitís, ¿no? Entonces, pues tiene los inconvenientes que todos conocemos de Office, ¿vale? Que cada 3 años cambian, que son productos muy empaquetados, ¿vale? Cada vez tienden a abrirse más, pero bueno. Google hace lo que quiere, ¿vale? En España hay proyectos grandes con Google, pero muy contados, ¿vale? No es muy habitual, ¿vale? Y AWS sí que tiene mucha penetración, sobre todo en las pymes y en América, ¿vale? Pues sobre todo por empresas nativas digitales, no tienes esa adherencia de Azure y eso es más habitual. Y son soluciones más maduras, más atómicas, donde la interacción hay muchas piececitas que se tienen que combinar, pero en ese sentido es más una solución más estable. Y así que mi recomendación es, desgraciadamente, Azure, ¿vale? Con los inconvenientes que tiene, y AWS también se ve bastante, pero en general en España lo que más hay es Azure, ¿vale? Y en cuanto a tendencias en cloud, pues está clarísimo que la tendencia es a la convergencia. Los clientes creo que se han cansado o han visto la problemática que hay de tener tantas piececitas que integrar y te pierdes mucho tiempo en hacer esa integración y no en trabajar, no en tener desde el minuto 1 el cacharrito ya para ejecutar, ¿vale? Y la tendencia es a concentrar, a tener MPPs, a tener cosas como Snowflake, ¿vale? O tener Databricks, que son directamente arquitecturas que tienden a tener un stack completo. Antes solo hacían cómputo, luego tienen base de datos, almacenamiento, ya tienen IA, tienen hasta herramientas de extracción y de carga, tienden a aglutinar, a que no salgas de Netflix para ver otra cosa, que lo tengas todo, ¿vale? Así que es la tendencia. Por supuesto, la tendencia también es Lakehouse, es lo que manda, todo el mundo va a ese modelo, que los que van por delante de Databricks, que son los que lo inventaron, ¿vale? Pero cualquier solución de arquitectura por defecto en cloud de datos es Lakehouse, ¿vale? Porque es el estándar más abierto y más barato, entre comillas, y sobre todo más abierto, ¿vale? Porque se basa en Spark y, como yo digo, con SQL y PySpark vas a cualquier sitio en data, ¿vale? Como herramienta principal, ¿vale? También está ganando cada vez más la batalla modelos abiertos de datos Iceberg frente a Delta. Delta fue un formato inicial bastante difundido, pero yo creo que está ganando Iceberg. Y por supuesto la IA generativa, desde el punto de vista de arquitectura, tiene muy pocas cosas. O sea, tiene las bases de datos vectoriales, ¿vale? para el embedding y la memoria, las llamadas a las APIs, que eso las hacen otros, ¿vale? Y temas de los MCP, que también están súper de moda ahora. Pero en cuanto a arquitectura,
son piezas muy pequeñitas todavía, ¿vale? Y por supuesto, por desgracia también, el reporting Power BI es el que domina el mundo ahora mismo, ¿vale? En el peor sentido. Y luego, en cuanto, no a tecnología, sino en cuanto a estrategias que van más allá de tengo un lakehouse con datos y los procesos, la federación y la virtualización de datos, evito tener que cargar los datos y manipularlos, sino simplemente me conecto a ellos, era impensable porque se originó todo el mundo de los data warehouse y demás, precisamente me traigo el dato para no tener que consumirlo, pero hemos vuelto otra vez a esa tendencia. El autoservicio, a que el usuario, como tiene Microsoft, pues es capaz de hacerlo todo, ¿vale? No es verdad, pero es la tendencia. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la observabilidad de por qué me falla un dato. Cuando yo veo un cuadro de mando, me fío del dato, tengo que saber que los datos de México anoche no se cargaron, y lo tiene que saber el cliente, y saber que no tiene que llamar a nadie, o que tiene que llamar a alguien, ¿vale? Y la parte de IA generativa, todo el mundo está como loco buscando casos de uso, como hay cosas ya, pero o sea, lo que más se trabaja es en POCs, ¿vale? De viabilidad, todo el mundo como loco hacemos RAG y cosas así, y agentes, todo el mundo está trabajando en eso, ¿vale? Pero luego en la práctica hay cosas chulas, pero cosas de como sandbox. O sea, no me jugaría la vida, ¿vale? Con ese tipo de soluciones a día de hoy, ¿vale? Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el gobierno, como decíamos, el gobierno de la IA, porque la usarás poco o regular, pero fundamental, la seguridad del dato. Mi vida sería mucho mejor si no hubiese seguridad, ¿vale? Porque es un tema que solo cuando falla sale en los periódicos, pero necesita mucho tiempo y tiene poca visibilidad, ¿vale? Entonces, esos son, y por supuesto toda la parte de integración continua, de industrialización, ¿vale? Esas son las tendencias ahora. Y de cara precisamente a lo que queremos ver la microcredencial, pues va a abarcar un poco todas esas tecnologías, ver cómo se están usando, en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿vale? De cara a tener ese mínimo de herramientas para poder trabajar sobre tener ese Hello World, ¿vale? en el mundo real. Ya digo, a mí cuando me llega un currículum, ¿vale? De una persona sin experiencia, pues como mínimo, bueno, que tenga ganas, por supuesto, ¿vale? Y luego, si sabe Python o PySpark y sabe SQL, son los mínimos necesarios. Y luego, si tiene una certificación básica de cualquiera de los hiperescaladores, Databricks, AWS, etc., pues también es útil. Por eso, el último punto, además de recorrer un poco esas principales piezas de cualquier arquitectura empresarial, ¿vale? Básica, pues también os damos consejos de cómo afrontar esa certificación, que en muchos casos pues no es difícil de obtener, pero sí que, oye, pues llama la atención cuando ves un currículum, ¿vale? A la hora de estar a ella, ¿vale? Ese es un poco el resumen. Luego hablamos de lo buena que es Enfoque, ¿vale? Pero ya lo sabéis, ¿vale? Ese es mi punto. Pues muchas gracias. A ver si esto... Sí. Muchísimas gracias, Víctor. Cojo el micro por si alguien quiere hacer alguna pregunta. O si no, yo sí tengo algunas buenas. Has mencionado ahora al final lo de la microcredencial, ¿no? Que forma parte de las conjunto de microcredenciales que estamos intentando impulsar desde la facultad, junto con empresas, ¿no? Y que den ese punto de vista que estabas comentando. Y bueno, simplemente desde aquí, a la audiencia que está aquí y los que esperemos que luego vean también el vídeo, ¿no? Pues animarles a que echen un ojo al programa y que se apunten, porque creo que es un complemento bueno a la formación que damos. Y ya una duda, que a lo mejor no sé el mejor para hacerla porque no sé mucho de esto, pero decías que un paradigma que está cambiando es que ahora no te traes el dato para consumirlo, pero eso, para mí que soy muy de hardware, ¿cómo funciona eso, ¿no? Porque al final tú tienes tu procesador, el almacenamiento estará distribuido, ¿no? Donde esté, pero para procesar necesitas tenerlo en memoria, ¿no? En la memoria de tu procesador, ¿no? Entonces, al final, claro, cuando es algo tan grande, ese
acto que decías no traer el dato sino consumirlo o procesarlo en destino, exactamente cómo funciona eso. ¿O es algo que viene ya inherente a un proceso por Spark o es...? No, o sea, hay distintas tecnologías, ¿vale? Por ejemplo, pero toda básicamente es esa federación. Al final lo que estableces es un link a la fuente muy limitado, muy estrecho, ¿vale? Para asegurar, lo más importante es no tumbar el que te da de comer, eso es fundamental, ¿vale? Entonces, no vale para cualquier caso de uso, evidente, ¿vale? Pero, por ejemplo, un caso típico, tengo un call center donde tengo la información de cuando llama un cliente, me sale al operador, le sale una pantalla con la visión 360 del cliente, todo. Hay información que necesita mucha potencia de cálculo y ese proceso lo haces con procesos analíticos, nocturnos, microbatch, lo que sea. Pero información operativa, a lo mejor los últimos 10 minutos, ese trozo que no te ha dado tiempo procesar de forma masiva, ese trozo lo complementas en caliente. Entonces, el impacto en la fuente es muy pequeño y el from, por simplificar, va a ese dato, te lo expone, te lo pega a lo que ya tienes y tienes una visión totalmente actualizada con un impacto solo de ese trocito que te falta. Lo importante no es llegar, que eso es muy fácil. Lo importante es asegurarte que no vas a tumbar la fuente que te da de comer, ¿vale? Pero es tendencia. Salesforce, por ejemplo, ahora lo expone Dynamics. O sea, todas las soluciones SaaS tienden a ofrecer esa capa de exposición para consumir ese trocito. Pero digamos que entonces eso de cara al programador queda más o menos oculto, o tienes que explícitamente en tu modelo de programación tener en cuenta que no tienes que, eso que por descuido te traigas, que estás manejando terabytes, ¿no? de manera distribuida, pero en tu memoria física y tal como están ahora los precios, a lo mejor solo tienes unos pocos gigas, ¿no? O sea que, o bien, claro, en el mundo del paralelismo es algo explícito, troceas, ¿no? Los datos y tú eres manualmente el que decide cuánto procesas, a qué ritmo y cuánto te llevas. Eso en los modelos de programación ahora ya es transparente al programador. Sí, es transparente. Tú defines ese enlace y ese enlace tiene un ancho de banda, por decirlo así. Y tú lo que sí que construyes por encima es un modelo de datos que se alimenta de esos dos fuentes. Una fuente online y otra fuente analítica. Y es por lógica del proceso, sabes que cuando haces una consulta de hace 3 meses, el online no tienes que consultarlo. Si lo haces de 1 hora, la consulta te la trocea y en cada lenguaje, en cada motor de cómputo es capaz, esa pieza intermedia, de mandártelo. Si la fuente online es un API, te convierte la petición o las peticiones en API, y si es un lakehouse, te lo convierte a Spark o a lo que sea. Esa transformación al vuelo y ejecutada en cada motor es esa pieza ahí donde está la gracia. Pero sí, hay que hacerlo resiliente, o sea, para amenazas que el programador no vaya a tumbar, porque entonces está muerto. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. ¿No? Pues muchísimas gracias otra vez, Víctor, y eso, te agradecemos estar por aquí y a ver si triunfamos con la microcredencial, ¿no? Y por favor, se apunta sí. muchísima gente. Bien, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.